¿Por qué en la Iglesia Católica no se ordenan mujeres sacerdotisas? Esta es una pregunta bien delicada y como este video es corto, no va a ser una respuesta exhaustiva. Más bien es una pequeña reflexión a la luz del Evangelio de este día. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Es un texto que nos da la clave para responder a esta pregunta. ¿Por qué no se ordenan mujeres en la Iglesia Católica? Dice así: Jesús subió a la montaña, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Jesús llamó a los que él quiso. Esta es la clave: Jesús y lo que él hizo. A veces creemos que es la Iglesia la dueña de los sacramentos o la dueña de la doctrina o la dueña de la verdad. No, lo único que hace la Iglesia es administrar lo que Jesús le mandó, administrar lo que Jesús le dejó. No se trata entonces de discriminación, se trata más bien de hacer la voluntad de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura. Y a medida hacemos su voluntad, estamos siendo la iglesia que Jesús quiere. Y a medida nos alejamos de su voluntad, estamos traicionando lo que Jesús nos ha pedido. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿por qué no se ordenan mujeres? La iglesia imita lo que Jesús hizo. En ese grupo que llamó no había mujeres, pero tampoco estaban todos los discípulos, eran un montón los que le seguían. Y de ese montón, Jesús llama a 12. De hecho, el texto de este día hasta nos da el nombre de esos 12 apóstoles. Aquí hay un detalle bien importante. No se trata entonces de un derecho, ni de la mujer, ni del hombre. Se trata de una llamada de parte de Dios y de una llamada a los que Él quiere. Repito, en el grupo de los discípulos eran muchísimos y de esos llamó a los que Él quiso. No es entonces una discriminación, es simplemente una elección de parte de Dios. Si fuera discriminación, pudiéramos decir, Jesús discriminó a su propia mamá, ¿por qué no la llamó también a ser una de los apóstoles? No, porque cada mujer, cada persona tiene un rol específico y Él llama a los que Él quiso para un rol específico. ¿Cuál es el problema hoy en día en la sociedad? Que creemos que tenemos derecho a todo. Decía Chesterton, para corromper a un individuo, basta con enseñarle llamar derecho a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Este es el problema. Creemos que tenemos derecho a todo. Y en el caso del sacerdocio, repito, no se trata de discriminación, se trata de hacer la voluntad de Dios. Él llama a los que Él quiere. Sucede lo mismo, por ejemplo, con la confesión. Hace unos días una persona me decía, Padre, pero ¿qué pasa si yo me siento bien y pido perdón directamente a Dios? Tengo una buena relación con Dios en mi oración. Si Él me perdona directamente, ¿cuál es el problema? El problema es que la Sagrada Escritura, la palabra de Jesús, dice otra cosa. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdone, les quedarán sin perdonar. ¿Pudo Jesús haber dejado otra manera de perdonar los pecados? Por supuesto. Pero lo que nos dice la Sagrada Escritura es a través de unos hombres también pecadores y frágiles, a través de los sacerdotes. En el tema entonces de la ordenación, de la no ordenación de mujeres y del sacramento de la confesión, no se trata de hacer un capricho de la iglesia, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que hoy le vamos a pedir al Señor. Señor, ayúdame siempre a hacer tu voluntad. No mis caprichos, no mis anhelos, sino lo que sea, Señor, tu voluntad. Para terminar, recuerdo que cuando yo estaba como en segundo año de teología, me faltaban como 2 o 3 años para terminar, le digo a mi director espiritual, Padre, yo rezo todos los días para ser un buen sacerdote algún día. Y me dicen, no pidas ser un sacerdote, pide
que el Señor te muestre tu voluntad. Si es esa su voluntad de que seas sacerdote, entonces vas a hacerlo. Pero si no es esa, entonces no lo vas a hacer. Se trata siempre entonces de pedirle al Señor que nos muestre su voluntad y que nos dé la fuerza para cumplirla. No es discriminación, no es un derecho que tenemos, se trata de una llamada de parte de Dios. Él llamó a los que Él quiso. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.